Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo lo vas a tener acá. Por supuesto, como todos los días, tenemos deportes y de eso se ocupa Gaby Previtera. Buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Vamos a tener mucha información deportiva en la jornada de hoy. Algunas buenas noticias, otras no tan buenas, como por ejemplo el caso de violencia otra vez en el fútbol y de River, que tiene una parte de la tribuna suspendida. En un rato estaremos hablando de eso. Deportes, fútbol con Gabriela Previtera, pero no solo de esto vive el hombre, también del arte, del teatro. Hoy tenemos una invitada de lujo, Ana Katz, actriz, autora, directora. Viene a presentarnos su obra Pangea, que acaba de estrenar. Vamos a hablar de eso y de muchísimas cosas más, por supuesto. Lo primero tiene que ver con la reunión que los vecinos que habían ocupado el predio allí en Villa Lugano, de lo que hablábamos ayer, se reunieron con el juez Gabriel Vega y decidieron someter a una asamblea el acuerdo propuesto por el gobierno de la ciudad. Luego de la reunión, el Procurador General de la ciudad, Julio Contegrán, afirmó que se había logrado un acuerdo en el que se contemplaba la relocalización de las familias que ocuparon el predio y la urbanización de la Villa 20. Pero ¿qué pasa? Los vecinos condicionaron este acuerdo a una decisión de la Asamblea y recordaron las propuestas incumplidas por el gobierno de la ciudad en diciembre de 2010. ¿Qué pasó en aquel diciembre de 2010? La ocupación del Indoamericano, una situación similar. Ahora viene el gobierno de la ciudad, hace una propuesta, los vecinos dicen, lo tenemos que pensar, lo vamos a votar en asamblea. En este momento están en asamblea definiendo si aceptan o no la propuesta del gobierno porteño. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires porque hubo una reunión especial de la legislatura, una sesión extraordinaria para tratar la falta de vacantes. Es inaceptable que se empiece a precarizar la escuela pública cuando tenemos la posibilidad de una construcción, cuando tenemos la posibilidad de preparar esto gradualmente. Nos cayó esto de realmente, estamos preocupadísimos porque los chicos, efectivamente ahora, los chicos de Lengüitas, del Jardín de Infantes de Lengüitas, que tenían aulas con baños, con bachas, no tenemos nada. Es una contradicción muy grande, porque nuestro distrito es un distrito que tiene aulas superpobladas y nuestra escuela está muy poco poblada. Entonces, él podría solucionar el problema de la superpoblación que tenemos en algunas aulas del distrito cuarto poniendo alumnos en nuestra escuela, cosa que no parece que no quiere hacer. En tanto, en esta sesión especial, el PRO no dio el quórum y frenó el pedido de interpelación al ministro de Educación, Esteban Bullrich. La reunión de los legisladores se extendió por más de 4 horas y tenía por objetivo tratar unos 13 expedientes presentados por la oposición relacionado con el reclamo de padres de alumnos de escuelas públicas de la ciudad por la falta de vacantes afectados por la implementación del sistema de inscripción online. El ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a la aprobación de Repsol del acuerdo que propuso el gobierno argentino por el 51% del paquete accionario de YPF. El precio es 5.000 millones de dólares. Ahora, yo no les pago en efectivo, yo gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos, a 20 años algunos de ellos. Entonces, ¿qué ha dicho Repsol? Con razón. Bueno, pero si ustedes me dan 5.000 millones de dólares en bonos, yo puedo esperar 20 años y tengo un interés. Pero si yo necesito liquidez en el mercado, esa liquidez en el mercado no la tengo. ¿Qué es lo que pidió? Que el valor de realización de esos bonos se acercara un poco más a lo que nosotros dijimos que le íbamos a pagar, que era 5.000 millones de dólares. Nosotros dijimos, bueno, 5.000 millones de dólares no van a valer porque son bonos. Van a valer menos. Entonces, lo que hemos establecido es un piso mínimo
por debajo del cual Repsol recibe una cantidad adicional. O sea que al día que se realice la operación se va a medir cuánto están valiendo esos bonos y el gobierno argentino va a aportar hasta 1.000 millones de dólares más en bonos para alcanzar un valor de mercado de un máximo de 4.670. Yo entiendo que les moleste que esto se haya arreglado pacíficamente, tal como marcaba la ley, con un acuerdo mutuo y que además es beneficioso para Argentina. No estoy diciendo que es malo para Repsol. Estoy diciendo, es muy beneficioso para Argentina. Lo sabe todo el mundo porque basta leer la prensa mundial, el propio Repsol, los gobiernos de los distintos países. Pero acá hay unos genios que quieren convencer a los argentinos que sale muy caro lo que hemos pagado. Vos fíjate, porque lo leía en el diario, aún haciendo esa cuenta realmente estrafalaria, el número que daba es menos de lo que pedía Repsol. A 20 años le vamos a pagar eso, pero en menos de lo que pedía Repsol, contado efectivo al principio. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se refirió a las negociaciones con los gremios docentes y destacó la búsqueda de diálogo. Hemos logrado, por un lado, por parte de los gremios paritarios, una decisión que tiene que ver con la suspensión del paro oportunamente determinado para los días 5 y 6 de marzo. Eso ha generado, obviamente, una condición para la continuidad del proceso de negociaciones que se extenderá a partir del día lunes. Nosotros consideramos que la voluntad de diálogo existe entre ambas partes, que tenemos un debate profundo y diferencias significativas, pero que la herramienta del diálogo es absolutamente insustituible. En tanto, el Frente Gremial que nuclea a los docentes bonaerenses rechazó un aumento salarial del 25,5% en 3 cuotas que le ofreció el gobierno provincial y la reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio para el martes. La propuesta consistía en un incremento del 14% en marzo, que llega al 19,8% en agosto, y el 25,5% en noviembre, y también fue rechazado por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA. La Cámara de Apelaciones de Concordia, Entre Ríos, confirmó la prisión preventiva de 17 policías como consecuencia de los saqueos ocurridos durante las protestas de las fuerzas de seguridad el 8 y 9 de diciembre pasado. La causa por sedición, privación ilegítima de libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real está a cargo del juez Martín Carbonell, quien continúa con la investigación. La AFIP clausuró preventivamente las oficinas porteñas de Despegar.com debido a que la agencia de viajes facturaría sus operaciones desde Estados Unidos, más precisamente desde la sede que posee en el estado de Delaware, para no pagar impuestos a las ganancias en nuestro país. La AFIP presentó la denuncia ante el Juzgado Penal Tributario número 1 a cargo de Javier López Vizcayart, en la que también solicitó el cese temporal de la comercialización de pasajes y estadías a través de la web de la firma. Despegar, a su vez, presentó un amparo ante la justicia para poder seguir operando. Tenemos más información en este picado de noticias. Hoy presentaron la nueva formación de trenes para la línea Sarmiento. La inversión total será de 3.000 millones de dólares. La verdad que es muy bueno para que el pueblo argentino sepa cómo se invierte, tanto en la renovación de vías como en la infraestructura ferroviaria integral, como los trenes, para mejorar sustancialmente la calidad de servicio, entendiendo que esto va a permitir el transporte público de excelente calidad y que va a beneficiar a muchos argentinos. Un informe del Banco Mundial da cuenta de que la Argentina, junto a Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, son los países con mejores índices de reducción de la pobreza en la última década. A los 96 años falleció el científico Federico Westerkamp, uno de los fundadores del CELS y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El titular de la CGT, Antonio Caló, cuestionó la propuesta del Frente Renovador de bajar salarios y postergar las paritarias. Tenemos que defender este modelo industrial, destacó.
imputarán nuevamente al ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tonioli, en otra causa por narcotráfico junto a un comisario y a un juez. Es por allanamiento ilegal e incumplimiento de funcionario público. El sobreseimiento de Carlos Menem por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, dictado por la Cámara Federal de Córdoba, fue apelado por la parte querellante ante la Cámara Federal de Casación Penal. Se está realizando en este momento en Caracas, en Venezuela, la Asamblea Nacional por la Paz, convocada por el presidente Maduro. A último momento, la oposición decidió no participar. Se está realizando todavía ahora. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Maduro cuando comenzaba la asamblea. Convoco a esta Conferencia Nacional de Paz a todos los venezolanos, sin condiciones. No le he puesto condición a ninguno de ustedes para convocarlos. Ni agenda, ni condicionamiento, no. Yo los he convocado para que construyamos una agenda de paz entre todos. Es posible, ya fue posible hace 15 años. Construimos una agenda de paz, que es la Constitución. ¿Es posible ahora? Claro que sí es posible. Yo propongo, humildemente, pues, si ustedes me lo permiten, propongo formalmente, en esta primera reunión de trabajo de la Conferencia Nacional por la Paz, puntos clave. El primero de ellos, el respeto a la Constitución, por parte de todos. Segundo punto, la no violencia. Levantar los focos de violencia que existen en el país, que cada quien diga lo que tiene que decir. El tercer punto, la defensa de nuestro país. La defensa de nuestro país ante el intervencionismo, que no habíamos visto nosotros en 15 años. Y nos vamos a Ucrania. Allí la Fiscalía General dictó una orden de captura internacional contra el presidente destituido Víctor Yanukovych, mientras el movimiento de protesta que provocó su caída propuso a un ex banquero y diputado pro-europeo para que ocupe el cargo, aunque la formación del nuevo gobierno se pospuso hasta mañana. En tanto, el gobierno de Rusia decidió militarizar la frontera entre ambos países para realizar ejercicios con el fin de comprobar la capacidad de combate de las fuerzas, según argumentó Vladimir Putin. En la península ucraniana de Crimea, miles de manifestantes tomaron el Parlamento mientras se debatía el apoyo a las nuevas autoridades de Kiev. Es el momento de los deportes en este programa. Tu momento, Gabriela Previtera. Bueno, vamos a arrancar hablando de fútbol. Hoy tenemos muchas novedades para compartir. Lo vamos a dejar pasar. ¿Vamos a hablar del peinado? Si querés, hablamos. No, lo dejamos pasar. Hay una propuesta. Tengo un juego parecido al tuyo en la jornada de hoy. La diferencia es que al tener el pelo largo se nota más. Tengo rulos, pero bueno. Un beso muy grande a Guillermina, que fue nuestra peinadora en la jornada de hoy. Vamos a hablar de fútbol en este caso. Los que se despeinaron un poco fueron los jugadores de Independiente. Terminaron cayendo 3-1 y si bien siguen en zona de ascenso directo a la primera división, en este caso tras haber descendido a la B Nacional, se le escapó el segundo y también se le puede llegar a escapar Banfield en la jornada de hoy. 3-1 fue la victoria de Atlético Tucumán. Una gran sorpresa para la jornada de hoy y también mucha bronca para el entrenador, porque después del partido, Omar de Felipe, cuando habló con la prensa, dijo: este equipo parece el mismo que agarramos cuando llegamos, un equipo descendido y sin ideas. 3-1, después de una jugada que se pierde Independiente, al minuto de eso aparecía Gonzalo Bazán para marcar a los 33 minutos el 1-0. Buen zapatazo para abrir el marcador y poner 1-0 el partido. Ya en el complemento, pocos segundos, fíjense lo que iba a hacer el Pulga Rodríguez. Gran gol, un golazo para vencer al arquero de Independiente, al ruso Diego Rodríguez, que estaba muy adelantado, nada que hacer para el arquero, e incluso sobre el final del partido casi que le hace otro muy parecido, pero de menor distancia. Iba a descontar Independiente por medio de Sebastián Penco,
del ex Nueva Chicago y el ex Racing, entre otros equipos. Sin embargo, la esperanza le duraba poco al rojo de Avellaneda, porque después, gran corrida del Pulguita Rodríguez, otra vez para asistir a Víctor Piri Alves, el uruguayo que marca las cifras definitivas. 3-1 y sigue sumando Atlético Tucumán en este campeonato de la B Nacional. Independiente, por el contrario, sigue todavía en zona de ascenso directo, pero de todas maneras se le escapó el segundo, que es Defensa y Justicia, y ahora aguarda por Banfield. Ha jugado Lanús por Copa Libertadores y lamentablemente para el equipo de Guillermo Barros Esqueloto terminó con derrota y se aleja un poco en la zona de grupos del torneo continental. Se complica también un poco la participación de este conjunto argentino que había perdido que no había logrado ganar en la primera fecha y que hoy termina cayendo 3-1 frente a Cerro Porteño. En Paraguay se ha jugado este partido. Los goles del equipo paraguayo los hicieron Guisa, los 20 segundos nada más de la segunda etapa. Ponía el 1-0 en el partido. Después iba a llegar Dos Santos a los 4 minutos de ese segundo tiempo también para decretar el 2-0 parcial a esa altura. Y de hecho se iba a poner 3-0 porque estaba esta falta dentro del área. El árbitro del partido terminaba cobrando el penal y desde esa posición, desde la ejecución del punto penal, Dos Santos también marcando el segundo en su cuenta personal y el tercero para el Cerro Porteño ponía a los 10 minutos el 3-0. A esa altura ya se notaba que era un partido definido. De todas maneras, a los 14 minutos, todos los goles, los 4 fueron en el complemento. Lanús iba a descontar, pero el equipo de Guillermo Barros Esqueloto ha tenido una noche para el olvido. La cara del entrenador y de su hermano y ayudante lo decía absolutamente todo. Lanús parecía que se iba a volver con una goleada histórica, sin embargo terminó tan solo 3-1, podría haber sido peor aún, y de esta manera entonces ha terminado el partido para el conjunto granate. Dije que había noticias negativas también. En este caso, River conoce la sanción que ha tenido. Si bien es negativo, porque una parte de la tribuna va a estar suspendida, no fue tan dura la sanción que recibió el conjunto millonario como se esperaba después del maderazo que iba a recibir un futbolista de Godoy Cruz, Leandro Grimi, tras el último gol en el Estadio Monumental, que terminó con derrota para River. Un plateísta revolvió una madera, fíjense cómo cae ahora, y pega y se la muestran al árbitro. Lo golpeó y lo cortó al futbolista de Godoy Cruz. A partir de allí la dirigencia rápidamente se movió para tratar de encontrar quién fue el responsable de este hecho de violencia. Es por eso que en la jornada de hoy, después de varios días de pensarlo, desde la AFA se conoció la sanción y tiene que ver con la suspensión parcial de las plateas Sibori baja y media. Una suspensión ejemplar, ¿no? Ahora sí, se termina la violencia en el fútbol, che. Y se esperaba por lo menos una sanción un poco más ejemplificadora, como siempre se pide en el fútbol argentino. Lo cierto es que ya se venía vislumbrando que tras moverse rápido los dirigentes de River y de encontrar al presunto agresor, a quien no le permitirían más ingresar a la cancha, que lo expulsarían de la institución, que River iba a recibir este tipo de sanción. River entonces podrá recibir finalmente en su cancha a San Lorenzo este fin de semana, aunque no va a poder utilizar ni la Sibori baja ni la media porque fueron clausuradas por un partido. Y la otra noticia también tiene que ver con la violencia y con estos mismos dos equipos. La diferencia es que este partido ya se disputó, tiene que ver con San Lorenzo River, el amistoso que se ha disputado en Salta, en el Padre Martí Arena de esa ciudad. Cuando terminaba el partido hubo agresiones de los hinchas de River para con los de San Lorenzo. Todavía hay un hincha de San Lorenzo que está muy grave, que está internado, que está en coma farmacológico. Hablan de hecho de que si se salva no quedaría en buenas condiciones físicas. Hoy han detenido al presunto agresor de ese hincha de San Lorenzo que todavía está internado. El problema es que tiene 17 años, por eso todo ha pasado a las manos de un juez de menores y se sabrá mañana si existe la posibilidad de que haya un segundo agresor de este hincha de San Lorenzo que todavía sigue internado en el Hospital San Bernardo y en estado crítico y reservado. La noticia entonces: detuvieron a un menor, tan solo 17 años, como agresor del hincha del Ciclón. Propusieron las autoridades, Gaby, lo leí en Twitter a Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, salir antes del partido, las autoridades de River y de San Lorenzo juntas en un fuerte pedido de paz. Eso se está haciendo bastante seguido en la mayoría de los partidos que se disputan, sobre todo en los clásicos, que salgan juntos los jugadores y que en la semana previa se vean a las autoridades juntas. Sería una buena medida. Una buena medida que atrás de eso venga otras cosas, exactamente. Porque se juntan, pero los hinchas se matan en la cancha y afuera. Así es.
La polémica del día. Vamos a ver cuál es. Tiene que ver con Federico Pinedo, diputado nacional del PRO. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pinedo? ¿Qué generó la polémica? En una entrevista con Radio América, destacó que el plan económico de Domingo Cavallo fue extraordinario y le cambió la vida a los argentinos. Me impresionó mucho y me satisfizo, dijo, que después de 50 años de inflación, Menem sacara a la Argentina con el plan de convertibilidad. Eso fue extraordinario, dijo Federico Pinedo, generando polémica, aunque aseguró que también en esa época hubo un montón de cosas horripilantes. No la convertibilidad, según Pinedo. Y les había dicho que en este programa tenemos todo tipo de noticias, tenemos deporte y también tenemos un espacio para el arte, que nos da mucha alegría. Y está con nosotros Ana Katz. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. No te voy a hacer muchas preguntas ahora porque nos vamos a ir al corte. Solamente presentarte, está con nosotros Ana Katz, que es actriz, es autora, es directora, es cineasta y practica el aquadance, dice el Twitter. Bueno, de eso tendrás que dar respuestas. La mayor parte de las preguntas van a pasar por ahí. No, Ana viene a presentar Pangea, su nueva obra que está en el Centro Cultural San Martín. Así que vamos a hablar de eso. Encantada. Al corte y volvemos con Ana Katz. ¿Pero con qué nos vamos al corte? Con Paco de Lucía. Porque lamentablemente no está más con nosotros, pero nos queda esto, la música de Paco de Lucía. A los 66 años, mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia, murió Paco en México. Lo vamos a recordar con esta entrevista exclusiva que le dio a la televisión pública en 1980.